Un alba serena se alzó sobre la plaza de San Pedro, dibujando delicadas pinceladas de luz sobre el mármol. Como las pinceladas de una mano invisible. Pero en el corazón del Vaticano, en un estudio íntimo donde cada respiro parecía resonar con el peso de 2000 años de historia. El Papa León XIV no encontraba paz. Su mirada, cansada por noches de insomnio, reposaba sobre una antigua mesa dorada. Allí, como el epicentro silencioso de un terremoto espiritual, yacía un documento encuadernado en un carmesí vibrante. Su título, escrito en brillantes letras negras, proyectaba una marea de tumulto y controversia. Ministerio LGBTQ, actas de revisión. La estancia era generosa, con un techo imponente y paredes adornadas con paneles de nogal. Un diminuto crucifijo a la izquierda del escritorio recordaba al pontífice la sacra carga que acompañaba cada elección terrenal. Afuera, los delicados murmullos de las palomas y el dulce susurro del viento entre los pinos parecían una invitación a tomar un respiro profundo. No obstante, el estruendoso silencio del estudio intensificaba la conversación interna del Papa, una batalla sin tregua entre la lógica de la institución y la empatía del pastor. Enfundado en su sotana blanca, con el rostro arrugado por el paso del tiempo, cerró los ojos y sintió los latidos de su propio corazón. Un tambor que marcaba el ritmo de una decisión inevitable. Una tenue campanilla resonó, amable pero suficiente para romper el hechizo de su meditación. Abrió los ojos. Habían llegado, con la lentitud de un hombre que carga con el peso del mundo. Se alzó. Su sotana blanca danzó a su alrededor mientras se dirigía a recibir a las dos figuras que encarnaban los polos opuestos de la Iglesia. Las raíces mismas del enfrentamiento que lo había desvelado. El cardenal Luis Antonio Tagle se aproximó primero, con una tristeza profunda en los ojos, pero con una cautela inquebrantable. Su diminuta silueta, enfundada en una sotana púrpura, revelaba un profundo agotamiento. La cruz cardenalicia plateada que resplandecía en su pecho parecía el único punto de luz en medio de una tormenta interior. Ingresó con paso suave, y la delicada danza de sus zapatos de cuero fue el único sonido en el vibrante mármol del suelo. Tras él, con paso firme e inquebrantable, entró el cardenal Robert Sarah. Su sotana roja, adornada con ribetes negros, era un nítido contraste con la vestimenta de Tagle, un estandarte de su inquebrantable conservadurismo. Mantenía su fría mirada fija en Tagle, como si lo examinara, como si midiera cada centímetro de su vulnerabilidad en ese preciso instante. León XIV giró la cabeza, invitándolos a ingresar con una voz suave, teñida de pesar y solemnidad. Adelante, por favor. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba hasta la respiración contenida. Sarah se acomodó en un imponente sillón de cuero y terciopelo rojo a la derecha, mientras que Tagle se sentó despacio en el sillón contrario, su cuerpo encogido por la inquietud. El Papa se aproximó a su escritorio, inclinó su taza de té y tomó un sorbo, permitiendo que el calor de la infusión disipara, al menos por un instante, una porción de su gélida ansiedad. Finalmente, levantó la cabeza y observó a Tagle, su voz suave pero con una autoridad intacta. En la gran sala del Vaticano, durante la magnífica comida de ayer, me topé con palabras demasiado severas. Una vez confié, hijos míos, en que ambos pudieran hallar un camino pastoral común para la comunidad LGBTQ. Soñé con un puente construido desde ambos lados del río. Pero ahora, con profundo dolor, me doy cuenta de que esa táctica ya no puede seguir su curso. La división es demasiado profunda. Hizo una pausa, sus dedos rozando la portada del polémico documento. Luego, los abrió y clavó su mirada directamente en Tagle. Y optado por otorgar al cardenal Robert la total carga de la pastoral LGBTQ en la Iglesia. A él le encomiendo la misión de enfrentar estos temas en el seno de la institución. Y a ti, Luis, con todo el pesar de mi corazón de padre, deseo que abandones este ministerio en su totalidad. Las palabras resonaron en la habitación como un estruendo divino, desmoronando el alma de Tagle. Retrocedió 2 pasos,
Su rostro se tornó descolorido y su voz, torcida, como si las palabras se le atraparan en el aire, se convirtió en un susurro casi inaudible. Su Excelencia, Santo Padre, no anticipaba una resolución tan brusca. Mi único deseo ha sido colaborar con compasión, cultivar brotes de esperanza donde solo hay desierto. ¿Acaso desea que me retire? Consideré que podría contribuir, que podría ser de utilidad. Antes de que pudiera concluir, un torrente de calor invadió su cuerpo, como si toda la ilusión que había cultivado por la comunidad LGBTQ se desvaneciera ante sus ojos. En ese instante, chocaron dos fuerzas, la de un hijo con su juramento de amor, y la de un padre emitiendo un veredicto que parecía poner fin a una etapa crucial de su misión. El cardenal Sara asintió, y un brillo de victoria, apenas contenido, apareció en sus ojos. Tienes toda la razón, venerable maestro. El trato del cardenal Tagle ha sido tan generoso que ha causado inquietud en ciertos sacerdotes locales. ¿No estás yendo demasiado lejos?, le han preguntado. En estos momentos, Tagle puede apartarse para que yo asuma esta responsabilidad crucial, garantizando que la Iglesia no se desvíe en este tema. Luis puede asistir desde la periferia, pero en este rincón, en el corazón, la misión demanda a alguien robusto, quien no se deje guiar por la compasión egoísta ni se desligue de la doctrina. Conversó con esa mirada oscura clavada en Tagle, como si intentara intimidarlo. La mirada de Tagle, que había estado perdida en el dolor, se encendió entonces con un fuego santo. Se giró hacia Sara, y su voz, aunque entrecortada, estaba cargada de una fuerza que nacía del encuentro directo con el sufrimiento. Hablas como si solo tu mente poseyera la respuesta. Robert, ¿te parece que mi ternura amenaza la armonía? ¿Acaso has caminado alguna vez por las calles humildes? ¿Has oído el susurro gélido de un niño gay abandonado por sus propios padres? ¿Has visto la vergüenza en los ojos de una joven transgénero a la que su familia ha rechazado? ¿Qué potestad tienes para decidir el porvenir de cientos de almas a las que nunca has mirado? ¿A las que nunca has abrazado? La voz de Sara era cristalina como el agua de un glaciar. Aunque puedas brindarles compasión, no olvides que la atención pastoral no es una celebración de la autonomía. Es orientarlos hacia la doctrina y el arte del arrepentimiento. No tienes la potestad de hacer lo que te apetezca. Sus ojos se cruzaron en un torbellino de tensión, como un arco a punto de romperse. Fue entonces cuando León XIV, con un golpe suave en el tablero, intentó calmarlos. Su voz resonó con una firmeza paternal pero absoluta. Ignora. Silencio. Si continúan debatiendo, la Iglesia se sumergirá en un océano de caos. Hablen conmigo. Escuchen mi voz. Tagle tomó un respiro profundo, sus ojos enrojecidos batallando contra el estruendo en su pecho. El Papa dejó escapar un largo suspiro, la melancolía resonando en su rostro. Luis, mis más sinceras disculpas. Sin embargo, si no abandonas este oficio, la Iglesia se desmoronará. En el día de ayer se propagaron videos de ti enfrentándote a Sara, y de Sara acusándote, desatando un torbellino de desconcierto entre tus seguidores. No puedo tolerar esa situación. He pasado numerosas noches sin descanso meditando sobre este asunto. El rostro de Tagle se acortó, rígido como un hilo tenso. Venerable padre, ¿te preocupa la distancia con los tradicionalistas? ¿Ignorarás las frágiles lágrimas de esos infantes que anhelan el abrazo divino? Si no puedo permanecer en este lugar, ¿a quién solicitarán ayuda? ¿En quién depositarán sus almas desmoronadas? El pontífice puso el expediente sobre su silla, con un murmullo en su voz. No tengo temor alguno, solo tengo la certeza de que debo salvaguardar la Iglesia, aunque eso implique tu entrega. No deseo que experimentes un abandono prolongado. El tono de Tagle se tensó al avanzar. Si mi entrega es ser ocultado, opto por morir. Acataré cualquier restricción, menos la que me impida compartir el Evangelio con ellos. Puedes apartarme, pero mi alma sigue siendo el corazón que sostiene a la Iglesia. Es inadmisible, Padre, si me ocultas ante sus llantos. El Papa León XIV sujetó sus labios.
un torbellino de inquietud en los ojos. Sin duda me preocupa, pero no puedo permitir que la iglesia caiga. He contemplado todas las posibilidades. Las áreas periféricas te brindarán apoyo, donde eres una bienvenida auténtica. En lo que respecta al tema principal, debo dejarlo en manos de Robert. Tagle exhaló una mezcla de desdén y melancolía. Y al arribar Robert, ¿logrará descifrar las voces de esas almas lastimadas? Él solo domina el poder. Nunca ha visitado los lugares que yo he visitado. No me esfuerzo por nada, concluyó el pontífice, con los hombros inquietos. He contemplado las flores de esperanza que has sembrado, aunque también he contemplado el abismo de la separación. Es imprescindible elegir, mantener la doctrina inmaculada o enfrentar un duelo profundo en mi alma. El rostro de Tagle se irguió, las lágrimas ocultas calentándole el alma. Es mi corazón el que danza entre los corazones olvidados. Si deseas que me marche, me marcharé. Sin embargo, me marcharé con una chispa encendida. No cederé ante la injusticia. Cada vez que sean abandonados, Jesús no cesará en la crítica. Se giró y abandonó la habitación, cerrando con delicadeza la puerta tras de sí. El Papa se quedó inmóvil, los labios inquietos, observando cómo el joven cardenal se desvanecía. Acababa de forzar a su propio hijo espiritual a exiliarse. El cardenal Serra, en cambio, se levantó de inmediato con una tímida sonrisa en la boca, como si ya disfrutara del triunfo. El Papa León XIV levantó una mano para disolver una lágrima. Su voz apagada: Luis, me siento profundamente. Sara acarició con delicadeza el hombro del Papa, emitiendo un susurro suave y helado. Padre, tu valentía era esencial. No podemos permitir que nuestra estrategia se desmorone. El Papa asintió, con el rostro esculpido por el sufrimiento y las múltiples inquietudes. Consciente de que el sacrificio había sido inmenso, comprendía que, mientras Tagle se quedara callado en el centro, su llama de compasión seguiría encendida, quizás con más fuerza. En la periferia, 10 minutos más tarde, Tagle se hallaba solo en un extenso corredor de mármol. La luminosidad del amanecer resplandecía sobre las baldosas pulidas. Respiró el soplo del alba. Sus manos desnudas reposaban suavemente sobre la barandilla de madera meticulosamente tallada. Las sombras del resplandor vaticano de ayer eran apenas eso, sombras. Se atrevió a degustar esa profunda soledad, mientras su mente se sumergía en un océano de recuerdos. La primera vez que abrazó a una joven transgénero en Manila, su voz desvaneciéndose al relatarle que sus progenitores la habían dejado fuera de casa. El recorrido por el campamento de refugiados de Fárida, donde brindó un caldo caliente a una pequeña víctima de abusos, susurrándole: no te encuentras en la penuria, el Altísimo aún te acoge. Y luego, la imagen de cómo los ojos del pequeño brillaron con una intensidad nueva. Las charlas de educación cristiana que ofreció a los jóvenes transgénero, susurrando entre lágrimas cuando los nombró descendientes del Altísimo por primera vez. Se paró y observó una figura de bronce de Cristo con los brazos extendidos en saludo, mientras la luz de un vitral esculpía un resplandor luminoso sobre su figura. El rostro de Tagle brillaba con una luz de fe inquebrantable. El Padre León me ha forzado a dejar el Vaticano, mientras Sara temía que me desmoronaría. Sin embargo, no cerraré mi alma. Me encuentro en el lugar donde la esperanza es más necesaria. Retiró un diminuto pañuelo de su bolsillo y se secó con celeridad una lágrima que apenas pudo captar. Tras ese instante, inclinó la cabeza hacia la cruz que adornaba su sotana. Respiró hondo, visualizando el estruendo de su espíritu, ascendiendo con mayor vigor que cualquier tambor de guerra. No volveré atrás. Me despido, pero permanezco en conexión. Permanezco junto a él, murmuró. Luego giró y siguió por el pasillo. Un preludio a una travesía inédita. La discordia en el alma del Vaticano no era el desenlace definitivo. Tagle dedicaría su existencia a desentrañar enigmas, sanar heridas y plantar semillas de misericordia en el seno de la Iglesia. En su refugio íntimo, Tagle cerró la puerta con delicadeza. El golpe resonó como el fin de una etapa vital.
Respiró hondo, contemplando la modesta habitación, una cama, un escritorio y una pequeña estantería. En un diminuto santuario, una vela resplandecía suavemente, a pesar de los rincones lejanos que pudiera explorar. Su misión era mantener viva esa chispa. Con delicadeza, abrió una Biblia descolorida en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34, y leyó en voz alta. Al arribar y contemplar una multitud colosal, sintió compasión por ellos, pues parecían ovejas sin guardianes. Así que empezó a impartirles un sinfín de conocimientos. ¿Qué razón he encontrado para llegar a este lugar?, exclamó para sí mismo. He venido para nutrir el amor y transmitir conocimientos, conforme a las instrucciones del Señor. Encendió su antigua computadora. El resplandor de su pantalla iluminaba la interfaz para el encuentro en línea de mañana. A las 8:30 de la mañana, el Vaticano acogería el Congreso de Revisión del Ministerio LGBTQ. Hoy había abandonado el Vaticano en persona, pero mañana, a través de esa conexión digital, él regresaría al turbulento escenario de la discusión. Proclamaría que las resonancias de los campamentos de refugiados y las montañas lejanas aún podían tocar cada alma en el mar sagrado. Abrió el archivo de su presentación de PowerPoint, previamente guardada. Caridad y revelación, un viaje para saludar a la comunidad LGBTQ. La primera diapositiva mostraba la foto de un diminuto niño refugiado con el subtítulo, «Algunas almas han perdido el amor. Solo el temor resplandece en sus ojos». La siguiente, un mapa de las periferias romanas, señalando el refugio de Fárida y aldeas montañosas, con calificaciones de necesidades, asistencia médica, respaldo espiritual. Luego, un retrato suyo abrazando a un ser transgénero, capturando la sed de amor y acogida. Finalmente, un plan pastoral específico, formar sacerdotes de apoyo, colaborar con psicólogos católicos, crear un fondo de asistencia. La última línea decía, la Iglesia no puede borrar el amor mientras lucha por la fe. Silenciosamente, Tagle enchufó los auriculares y probó el micrófono. En su mente, cada página simbolizaba la travesía, la fe y las lágrimas de incontables existencias. Comprendía perfectamente que, aunque su micrófono fuera restringido a un instante, su misión era iluminar la cruda realidad de miles de almas que aguardaban un soplo de esperanza. Finalmente, apagó las luces, dejando únicamente el tenue resplandor de la vela y el luminoso display de la tableta. Se inclinó sobre el diminuto altar, con las manos entrelazadas, murmurando una plegaria. Señor Jesús, aquí me encuentro, brindándote mi existencia, esta diminuta chispa que jamás se apagará. Espíritu Santo, orienta cada palabra que emita, para que mañana, cada alma oiga la auténtica misericordia. Se recostó en la estrecha cama, consciente de que el amanecer traería tempestades aún más devastadoras, pero con un corazón en paz. Pero la tormenta en el corazón del Vaticano era solo el reflejo de una crisis más profunda y silenciosa. Una que se gestaba en el alma de la que una vez fue venerada como la hija predilecta de la Iglesia, Francia. Sus catedrales, otrora moradas celestiales que resonaban con el canto de millones, se habían convertido en majestuosos museos, joyas del olvido visitadas más por turistas que por peregrinos. Los bancos de sus parroquias se volvían helados. Las velas seguían resplandeciendo ante las figuras de los santos, pero las plegarias se volvían cada vez más raras. Susurros en un vasto silencio. En un área incendiada por la fe, las vocaciones habían menguado como torrentes en verano. Seminarios que en tiempos pasados bulían de jóvenes aspirantes a sacerdotes, habían cerrado sus puertas. Un único capellán, con la espalda hundida por el peso de lo innecesario, regía ahora lo que antaño eran 10 parroquias, sembrando serenidad en territorios enteros. La fe ancestral de Francia, la que engendró misioneros, santos, místicos y mártires, había engendrado una generación que a menudo ignoraba el nombre de Cristo. La misión de la Iglesia había sido sutilmente sustituida por una evangelización en decadencia.
que se debatía en reportes en lugar de en las calles. Francia no había rechazado a la Iglesia con furia, sino con algo más devastador, la indiferencia. Y en medio de este desierto espiritual, nadie anticipaba la llegada de un profeta. El Papa León XIV se presentó ante los obispos franceses, no como un emisario diplomático para ofrecer consuelo, sino como un caballero del espíritu para vigorizarlos. Un profeta que contempló los ojos de la Iglesia de Francia y les desveló la cruda verdad. No habló de números ni de directrices. Habló de la misión de fuego de Cristo, que debe ser proclamada con valentía y firmeza. No fueron destinados a dirigir entidades, declaró, su voz fría y penetrante examinando los rostros de los hombres reunidos. Fueron destinados a proclamar a una criatura humana, Jesucristo. Su propósito no es preservar estructuras antiguas, sino encender un fuego. Una iglesia que no predica no es una entidad cristiana, es un santuario que guarda el recuerdo de algo que ya no existe. Hoy, Francia demanda más vigías del fuego que custodios del recuerdo. Algunos obispos avanzaron con inquietud en sus asientos, mientras otros permanecieron inmóviles. La tensión tan profunda que parecía cortar el aire. El Papa insistió, sosteniendo que una iglesia que no predica se desmorona como un cataclismo espiritual. Algunos de ustedes, continuó con una melancolía de progenitor, han dejado de predicar, buscan una mayor acogida del intercambio personal, pero no de Cristo. Fue una metamorfosis sutil, porque temían la furia del mundo más que perder su espíritu. Se han convertido en administradores silenciosos del declive, orquestando con dignidad la paulatina desaparición de su rebaño. Pero, ¿dónde resuena la voz del profeta? ¿En qué rincón se esconde la sed del misionero? El Papa León no disparaba al azar. Señaló la enfermedad paulatina del institucionalismo que se había infiltrado en las venas de la Iglesia francesa. La burocracia había tomado el relevo de la audacia. El feroz llamado del Evangelio se había suavizado, metamorfoseado en un susurro de prudencia. ¿En qué rincón se escondían sus ecos cuando sus templos se desvanecieron? ¿Acompañaron a sus jóvenes en su partida o se sentaron tras sus escritorios? ¿Orquestando estrategias para justificar la pérdida? Resaltó que no serían los administradores quienes rescatarían al mundo de la mediocridad, sino los santos. Impulsó a los obispos a vivir una transformación radical desde sus corazones. Los incitó a retornar a Galilea, el rincón del mundo que los acogió por primera vez, cuando su fe era un incendio y no una costumbre. Posteriormente, un sacerdote reconoció, sentí que no estaba presenciando al Santo Padre, sino al juicio de Cristo mismo. Me percaté de que había estado tratando de salvaguardar lo que ya estaba perdido, en lugar de batallar por lo que aún podía ganarse. El Papa León no prometió resultados instantáneos. Brindó algo más profundo, una verdad auténtica. A la gente no le afectan las informaciones ni los programas. Les inspiran los hombres que arden. Proclamen a Jesucristo, no como un sueño, sino como un ser vivo que fue crucificado y resurgió. Si optan por no hacerlo, si no lo comunican, nadie más lo hará. Ese fue el mantra que se mantuvo inalterado, predicar o morir. El Papa desbarató la creencia de que la Iglesia francesa sobreviviría por inercia. Desafió a los obispos a ascender, no como guardianes del fracaso, sino como arquitectos de una resurrección. Y entonces, hizo algo que resonaría por siglos. En un diminuto rincón del Palacio Apostólico, sin multitudes ni rituales, con manos inquietas y una voz llena de una mezcla de angustia existencial y firmeza política, se inclinó ante el altar y consagró Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Era un acto que un monarca francés se había negado a hacer un siglo antes de la revolución que desmanteló la antigua monarquía. Era una profunda penitencia y una última intercesión. Jesús, con el alma incendiada por el amor a la humanidad, clamó, retorna a esta joven vagabunda a tu afecto. Sana sus dolencias. Reconocemos la epopeya del 17 con una carga incomprensible. Salva a los millones de almas atrapadas en el abismo de la pobreza espiritual. A los jóvenes que han olvidado el nombre de su Salvador.
La noticia de la consagración se propagó sin cesar, como un torrente de pólvora en una iglesia llena de velas vacías. Peregrinos empezaron a arribar a Paray-le-Monial, donde Santa Margarita María Alacoque una vez contempló el fuego del corazón de Cristo. En Bretaña, grupos de ancianos laicos se congregaron espontáneamente en plazas para rezar el rosario. En Toulouse, adolescentes sin lazos parroquiales orquestaron una misa nocturna. En Lille, un refugiado musulmán, al enterarse de la veneración, pidió ser bautizado. Eran diminutas chispas, pero se erigían en la red. El Papa León proclamó que la consagración no era un premio, sino una invitación a la guerra espiritual. El clero debería proclamar el Sagrado Corazón como una chispa incandescente, no como un tesoro sagrado. En su último discurso, ya no se dirigió solo a los obispos, sino al corazón de cada fiel en Francia. Vuelvan a empezar, serán la sal, la luz. Mis dedos, no aguarden la aprobación, pues tienen el Evangelio en sus manos. No encargué ninguna táctica, en cambio, pronuncié una vez la palabra de Cristo. Si la cruz no se cruza con ella, esta tierra puede renacer perpetuamente. El viaje ya había comenzado. El Papa León XIV había llegado para frenar no solo el desvanecimiento de la relevancia, sino el del destino y el propósito del Espíritu. Había desafiado a Francia, la madre más ilustre de la Iglesia, a elegir el firmamento y los santos que derramaron su sangre por esa tierra. Aguardaban con ansia su respuesta.